acerca de quiénes son los hijos de Dios, ¿verdad? Y sé que estamos en, si lo viéramos, es más, vamos a hacer el experimento. ¿Cuántos de aquí pueden levantar su mano creen que los hijos de Dios, en cuanto a lo que leímos, lo que estudiamos aquí en esta palabra, lo que está diciendo la Biblia, se refiere a ángeles caídos? ¿Cuántos? Levanten sus manos. Con confianza, levanten sus manos. 1, 2, 3, 4, 5. No escucha, ¿por qué? La vamos a poner aquí enfrente. No, que sí. ¿Cuántos consideran que los que llama la Biblia aquí en este capítulo hijos de Dios fueron ángeles caídos? ¿Quiénes? Bueno, ya dijimos, allá viene otro. ¿Eran ángeles caídos o eran humanos? Pues dijimos, ¿quiénes dicen que eran ángeles? Ya vimos que eran como 6 personas, 1, 2, ángeles caídos 3, 4, ángeles caídos 5, 6 personas. Entonces, ¿quiénes dicen que eran los hijos o descendientes de Set? Levanten sus manos. No se vale levantar 2 veces las manos, obviamente, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Cuál es el discordio? ¿O quiere estar bien en los dos casos? Ah, that's right. Ok, ya entendí. Bueno, a ambos, bueno, los que levantaron las manos cuando dijeron que eran ángeles, y a los que levantaron las manos cuando dijeron que eran hombres descendientes de Set, pónganse una palomita, los dos están bien. Los dos están bien, le voy a decir por qué. La verdad hay una sola verdad, uno o es el otro, pero ninguno de nosotros humanos, con lo que tenemos en la palabra de Dios, podemos definir una cosa u la otra. No podemos hacer tal cosa. Así que cualquiera que sea el veredicto que haya tomado, muchos estudiaron bien profundamente acerca de otras experiencias que vienen en la palabra de Dios. Qué bueno que investigó de esa manera, eso es muy bueno, y le lleva a tomar una convicción acerca de lo que estudiamos. Y está bien. ¿Por qué pueden estar bien las dos cosas? Porque no es un tema que afecta al centro del mensaje de la palabra de Dios. Sería una gran diferencia si habláramos, por ejemplo, si dijera, levante las manos los que creen que van a ir al cielo porque hicieron buenas obras en su vida, porque son buenas personas. Y levante las manos aquellas personas que van a ir al cielo por la pura gracia de Dios. Entonces aquí tenemos una situación diferente. Si la persona dice, no, es que yo me he portado bien toda mi vida, lo siento mucho, no es cierto. La palabra de Dios es clara, contundente, que es por gracia, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, hay temas en la palabra de Dios que son dogmáticos, que son verdades absolutas, que no pueden cambiar. Pero hay temas como este que están contándonos algo que nos quiere llevar a una realidad más profunda de lo que podemos ver a simple vista. Cuando vea una situación como esta en la palabra de Dios, a la hora que está usted estudiando, no se quede cavilando en si esto es posible o no es posible, qué consecuencias trae. Vaya más bien al mensaje completo del contexto que estamos estudiando. ¿Cuál es el mensaje del contexto que estamos estudiando? Por eso les hice una pregunta, que pusieran los títulos a los siguientes versos. A ver, vamos a escuchar algunos títulos que por ahí pusieron. ¿Quién quiere mencionar cómo le puso los versos 1 al 4? Levanten la mano, uno por uno, todos nos hagan bolas. A ver, alguien, porque esto es importante porque necesitamos llegar a la solución de esto. A ver, sí, hermana. Número 1, la maldad de los hombres. Muy bien. ¿Qué pusieron? ¿Alguien más? ¿Quién puso a los versos 5 y 7? ¿Qué le pusieron como título a los versos 5 y 7? Sí, allá, Edwin. Misericordia de Dios. Del 5 al 7, misericordia de Dios. Muy bien. Y al verso número 8, ¿qué le pusieron? ¿Alguien más? Al verso número 8, ¿qué le pusieron como título? ¿Alguien? Sí, allá mi hermana. El diluvio, ok, ¿qué más? Gracia. Descanso, diluvio, gracia.
Muy bien, perfecto. Estos títulos que ustedes pusieron, y puede haber muchos más títulos, nos deben llevar por una guía a una conclusión de todos estos versos. Lo que hemos estado viendo en el capítulo número 4 de Génesis, número 5 y hasta el número 6, hemos ido estudiando y viendo cómo la maldad del mundo creció exponencialmente después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Y al ser expulsados, entonces, no estar más en contacto de aquello que era divino, no solo el huerto, sino el árbol de la vida, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, del contacto físico con Dios todos los días. Ya no hubo más eso. El hombre empezó a hacer algo diferente. Pero hubo dos casos, dos hijos principales, dos casos diferentes, Abel y Caín. Abel decidió adorar al Dios verdadero en los requisitos que este Dios le pedía. Adoró a Dios como Dios lo quería ser adorado. Por otro lado tenemos a Caín, que dijo, yo voy a adorar a Dios con mi manera, como yo quiera. Cantó la canción a mi manera hasta el último, ¿verdad? Y eso lo llevó a un gran problema. El mal creció, él finalmente, vamos a leer bueno, voy a leer después estos versículos porque tenemos que estudiar primero esto. Entró el mal, se desarrolló el mal, y viene algo interesante. La humanidad empieza a crecer y llegan a vivir hasta cerca de 900 años, la gran mayoría. Por tantos años, imagínense a un humano con la mente corrupta viviendo por tantos años. De la misma manera que el conocimiento, la ciencia, puede crecer de una manera enorme en 900 años, imagínense la maldad cómo puede crecer. ¿Hasta qué nivel la maldad pudo haber crecido? Que Dios dijo que la tierra estaba violentada. Violentada. Eso era una aberración completa contra todo lo que se llama bueno. Todo era mal, constante, terrible mal. Eso llevó a Dios a hacer algo porque el corazón del hombre estaba tan corrupto que les puso, como leímos en el capítulo 6, en los primeros versos. De hecho, en el verso número 3, el Señor dijo, basta, mi espíritu no va a contender más con los humanos. 120 años son contados a partir de ese momento para que venga algo. En ese lapso de tiempo hubo un hombre que se llamaba Matusalén, ¿verdad? Al principio, en esa época. Y en esa época Matusalén cuyo nombre más o menos significa algo así. Una vez que muera, el juicio. Más o menos eso significaría el nombre Matusalén. Una vez que se vaya, el juicio. Una vez que se vaya, el fin. Significaba el nombre Matusalén. Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y Noé, su nombre significa descanso. El fin significaba descanso. ¿Quién es el que estaba en su corazón destrozado, angustiado por lo que estaba pasando aquí? Dios. Dios. Por eso en los versos que vimos, en versos números 5 al 7, Dios emite un juicio. Y eso es lo que entendemos cuando explicamos la palabra Dios se arrepintió. Recuerden una cosa, Dios no es hombre para arrepentirse y no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí es que Dios decidió ejecutar el juicio debido en el tiempo oportuno para acabar con este mal. Dios es omnisciente, conoce el principio y el fin de la historia, todo. Él sabía perfectamente que la humanidad iba a llegar a este punto. Y cuando la humanidad llegara a ese punto, se acabó la paciencia de Dios. Y al acabarse la paciencia de Dios, viene el juicio. Ese es el arrepentirse del Señor. Hoy en día estamos viviendo tiempos como los de Noé. Otra vez.
Vi tiempos como los de Noé. Y los tiempos como los de Noé van a llegar al momento en que la paciencia de Dios se va a agotar. Y el juicio va a ser ejecutado. Una vez más. Entonces estamos viviendo los mismos tiempos que se vio antes. Si ahora vivimos, aunque apenas unos 100 años, 70, 100 años, y la maldad ha crecido tanto, imagínense si viviéramos 900 años. ¿Dónde estaría la humanidad hoy en día? Sería terrible. Entonces, ese es el sentido de lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. El verso número 8 nos habla de la solución en el plan de Dios para su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios para este universo es poner al hombre en la tierra de manera que el hombre aprenda a amar a su Creador y a adorarlo como lo que es, como el Dios verdadero y único. Tú y yo fuimos creados con el único propósito de alabar y adorar la gloria de Dios por siempre. Ese es el propósito de la humanidad. Así que todo lo que quiere hacer Dios es lograr que la humanidad llegue a ese propósito. ¿Cuántos? Los que Él tenga pensado. ¿Cuántos son ellos? No tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es lo que dice en la segunda carta de Pedro, que la paciencia de Dios espera a eso. Su paciencia a que pase el número apropiado y entonces el Señor va a acabar con todo esto. Entonces aquí en Génesis capítulo 6 tenemos lo siguiente. El verso número 8 habla de la solución. Note cómo dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a orar para que el Señor nos hable entonces con este verso, simple verso, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Señor, queremos escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Queremos entender la más profunda información que nos quieras dar, entendimiento, razonamiento de lo que es tu palabra. Entendemos que nos podemos perder en multitudes de conjeturas y de suposiciones acerca de cosas que vienen narradas con el solo objetivo de mostrarnos lo más importante de todo, que tú eres Dios, que eres todopoderoso, que eres omnisciente, omnipresente y que tienes propósito para la humanidad. El propósito de adorarte a ti por amor, adoración verdadera y no fingida. No hemos sido creados como simples autómatas programados para amarte y adorarte, porque eso no sería amor. La definición más clara, Señor, de tu carácter moral es el amor y la justicia. Y ambas situaciones tienen que ser satisfechas para que pueda ser cierto que eres Dios. Y en ambas situaciones nos vemos involucrados nosotros. Tu justicia se tiene que hacer. Todos somos pecadores, todos merecemos juicio, pero en tu amor también, ofreciendo una solución para satisfacer tu misma justicia, has decidido enviar a tu Hijo amado Jesucristo a morir en nuestro lugar, para que esa justicia fuera satisfecha y nosotros pudiéramos voltear a ti, redimidos, reconciliados y dispuestos para amarte a ti por la eternidad. Te damos gracias por ello, Señor. Y ahora háblanos en la palabra de este día que es importante, Señor, para que podamos seguir creciendo y encontrando la verdad del significado de la vida, del propósito de la humanidad y del por qué, de dónde venimos y a dónde vamos. Te damos gracias por ello, Señor, y háblanos, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, con ese verso, vea el verso número 9 conmigo para avanzar un poco más. Y vamos a ver esto hasta el verso 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cuántas personas han caminado con Dios? La historia de la humanidad. 2. Enoc y Noé. Elías no necesariamente caminó con Dios, pero Elías fue una persona especial que recibió una gracia especial de Dios.
tenemos a dos personas que caminaron con Dios. Tenemos a Enoc y a Noé. Note lo importante de esto. Enoc no murió. Enoc fue llevado al cielo a cierta edad. No fue encontrado más. Imagínense la población de esa época, que eran millones y millones de personas, y que estaban buscando todavía algunos, viendo las descendencias, las genealogías a partir de Set en adelante. Y esta familia, de alguna manera unida, porque hacían lo mismo, empezaron a adorar a Dios verdadero. Los llamados que yo llamo hijos de Dios, estaban adorando a Dios. Algunas otras personas van a decir, no, nada más son los descendientes de Adán, Set y toda la genealogía del capítulo número 5. Está perfecto, no hay ningún problema con ello. El hecho es que estas personas adoraban a Dios. Y de estas generaciones viene Noé. Pero entre esas generaciones tenemos que Enoc, a partir de que tuvo a su hijo, caminó con el Señor, es decir, iba al lado del Señor. Y es una palabra muy interesante. Nosotros se supone que somos discípulos del Señor, ¿sí o no? Ok, ¿qué significa ser discípulo del Señor? Esa es una excelente pregunta que le dejo de tarea. La primera pregunta para la semana que viene. ¿Qué es ser discípulo? Pero vamos a razonarlo un poco. Un discípulo era una persona que estaba en el contexto histórico, en el tiempo de Jesucristo. Era una persona que vivía junto con su maestro. Lo que el maestro hacía, lo que el maestro comía, donde el maestro dormía, a donde el maestro iba el discípulo. ¿Por qué? Porque tenía que aprender todo lo que el maestro hacía. Y lo seguía, y lo seguía, y lo seguía. Entonces, en un momento dado, el maestro le decía, le ponía manos, puedes irte. ¿Estás preparado? Tienes que hacer lo mismo. Nosotros se supone que tenemos que hacer lo mismo. Pero tú y yo no vemos a Jesús alrededor de nosotros. No en el sentido práctico de verlo físicamente. Y sin embargo tenemos su palabra que nos enseña el carácter moral de Jesucristo, ¿verdad? Por lo cual podemos ser discípulos de Jesucristo al seguirlo como lo seguían sus discípulos. Ahora, este seguir estrecho es lo mismo que Enoc hacía. Enoc estaba siguiendo, caminando como Dios, y Dios lo tomó. Aquí una señal, es una señal importante, porque la siguiente persona que dice la Biblia es apenas 2, 3 generaciones después, y tenemos que es Noé, que dice que caminó con Dios y que fue perfecto en sus generaciones. Es decir, venía de la misma familia, la misma genealogía. Génesis es un libro de genealogías, y la genealogía venía porque al hablar de perfección no hablaba de que era un hombre que fuera perfecto en toda su manera de ser, porque es un humano igual que no, que era un humano, igual que todos somos humanos, pero había algo en ellos especial, algo tan especial que los hizo ser diferentes al resto de las personas. Y ahí es donde nos regresamos al verso 8, y note cómo dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar gracia ante los ojos de Jehová es algo muy interesante. Es bien importante esta expresión, hallar gracia. Vamos a encontrar un poco más a qué se refiere con ello. Y vamos a encontrarlo en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11. Vamos a encontrar qué dice acerca de Noé. Vamos al verso número 7. ¿Ya está ahí? Hebreos capítulo 11, verso 7. Amén, amén. Sigue buscando, tienen que encontrarlo para que cuanto más busquen su Biblia, más rápido encontrar las cosas. Va a ver. Dice de esta manera, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe.
halló gracia, y aquí nos dice que es por fe, que Noé creyó lo que Dios le dijo. Imagínese usted, este día, viene usted manejando de su casa, usted viene solo en su carro, y de repente escucha una voz que le dice, hey, detente, construye un barco. Lo más interesante de todo es que esto está en la mitad del desierto en Estados Unidos, no hay mar cerca, no hay ni un solo lago, jamás ha llovido en esa región, y Dios le dice que construya un barco. Jamás ha hecho usted ni siquiera una casa, jamás ha construido un banquito de madera, y Dios le habla, usted escucha la voz, construye un barco. ¿Qué haría usted? ¿Cómo tomaría esa instrucción, esa voz que escucha? Piénselo por un momento. Dos personas en la historia de la Biblia, en el libro de Génesis, escuchan la voz de Dios y se mueven inmediatamente. Pero cabría preguntar, ¿cómo saben que es la voz de Dios? ¿Cómo supieron que era la voz de Dios? ¿Con qué seguridad? Cuando había tantos dioses, cuando ya en esa época había, todo era Dios, ¿verdad? Cuando en la otra época que sigue después del diluvio, también había multitud de dioses. Es más, la familia del otro hombre es Abraham. La familia de Abraham ni siquiera creía en este Dios, sino que creían en un montón de dioses, tenían dioses por todos lados y tenían hasta estatuitas de dioses por todos lados. Pero un día escuchan una voz y dice, yo soy Dios. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos si escucháramos esa voz? ¿Cómo pensaríamos? Esto es importante porque aquí es donde viene el detalle. Estamos pensando en cómo es posible que un hombre escuche una voz que le diga, ¿sabes qué? Ya me cansé de toda la humanidad, tienes que hacer esta arca que te voy a decir cómo hacerla, vas a construirla con las medidas que te dé y todo este material que vas a tener que conseguir, y es más, te va a tomar 100 años construirla. Pero no solamente vas a hacer el arca, lo cual es una locura porque no todo el mundo se va a estar riendo de ti todos los días mientras estás haciendo esto, sino que mientras se están riendo de ti, vas a predicarles a todos, arrepiéntanse. Todos los días, en la mañana, comienzas a clavar y en cuanto se moleste porque estás haciendo ruido, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Todo el día vienen a preguntarte qué locura es esta y tú solamente contestas, arrepiéntanse. Viene un diluvio. ¿Qué es un diluvio? ¿Qué es eso? Jamás había llovido, no había ni idea de lo que es la lluvia, además nunca había caído brisa. Y estas personas, este hombre, Noé, le tiene que decir, va a llover. ¿A mí qué? ¿Qué es eso de la lluvia? ¿Verdad? Si usted tenía un negocio de paraguas, era un mal negocio, nunca había llovido. No había ni idea, no se había inventado la lluvia. Entonces, un hombre, un día, escucha una voz y la voz le dice, construye un arca. Va a caer un gran diluvio, voy a acabar con toda la humanidad. Y tienes que decirle, mientras estás construyendo esto, te van a decir que estás loco, tú tienes que seguirles diciendo, arrepiéntase. Muy interesante, ¿verdad? Y vemos que Noé, sin embargo, cuando escuchó la voz, no la cuestionó, sino que dice que cuando fue advertido por Dios, en el verso número 7, como estamos leyendo, acerca de cosas que aún no se veían, no había ni lluvia, ni había un mar cerca, ni idea de cómo construir un barco, nada de eso. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y al actuar de esa manera, condenó al mundo. Arrepiéntanse o se van a perder. Arrepiéntanse o se van a perder. Y aquí estamos tú y yo cuestionando si es bueno o no predicar el mensaje del Evangelio en la calle. Si el pastor dice, vamos a predicar el mensaje del Evangelio a toda persona, y decimos, sí, pero solamente si me agarran de buen modo, sí, solamente si ellos saben la comunicación, si ellos preguntan, sí, si todo está tranquilo, sí, un montón de condiciones le ponemos a Dios, y vamos, tengo que ir con tal pariente, tengo que ir a comentar, predicar del Evangelio.
Vamos, tocamos la puerta y vemos que está viendo el fútbol y ¿cómo estás? Pues aquí viendo el fútbol, vente, ok, pues. ¿Y la plática dónde quedó? No le dijimos apaga tu televisión, tengo algo importante que decirte, no. Se nos olvida. Mañana, otro día. Y un día la persona se fue y nunca le dijimos. Y apelamos a la misericordia de Dios para ver si lo salvó Dios. Y no estamos seguros. Porque no hicimos nuestro trabajo. Escuchamos la voz de Dios, la hemos estado escuchando desde que somos salvos y no estamos haciendo de Noé. Ahora, hay más que decir de Noé, definitivamente. Acompáñenme a Segunda de Pedro y vamos a leer algo interesante. El fin va a llegar en un tiempo para todos nosotros como llegó también para ellos. Vea conmigo en el capítulo número 3, segunda carta de Pedro. Bueno, vamos primero al capítulo número 2, lea conmigo esto. En el verso número, leamos desde el verso número 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Ahí donde dice infierno, esa palabra no es la correcta, es la palabra tártaros, que significa otra cosa, es un submundo de los muertos. Un tártaros los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo de los impíos, el mundo del pecado, el domingo hablamos de lo que era el pecado, todas las exposiciones, este mundo estaba lleno, envuelto en pecado, y Dios decidió guardar a Noé y a su familia con un propósito. ¿Cuál era el propósito para Noé en ese momento? Ser pregonero de justicia, hablar de la justicia de Dios, del plan de Dios para la humanidad. ¿Que le iban a creer? Sabemos que no le iban a creer y de hecho nadie le creyó. Eso es lo que dice. Pero ahora veamos lo que dice en el capítulo número 3, diciendo de esta manera, porque muchos ahora están en la misma situación. Sabemos que estamos en los tiempos como de Noé, casi como los tiempos de Noé, si lo quiere ver de esa manera, ya aproximándonos rápidamente. Y quiero que lea esto conmigo, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice el verso 1, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, lo cual es una mentira en sí, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, no hay fin del mundo, cuando tú te mueres este es el fin de tu mundo, se acabó. Es algo muy común en otras costumbres que hablan de esa manera, cuando se muere se acaba tu mundo. Pero la gente que piensa de esa manera está hablando de algo que es erróneo. La palabra de Dios dice claramente que hay un juicio. Y las cosas no son igual que el tiempo de la creación, puesto que hubo un diluvio. Y la prueba está ahí de que millones y millones de personas fueron arrasadas de la tierra durante ese juicio. Pero hay un segundo juicio, note lo que dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces ahí está diciendo, esa es una realidad. Vino un día un juicio y se acabó todo. Pero no nada más eso. No ignoren que otra vez va a pasar, la historia se está repitiendo, va a ocurrir una segunda vez. Note lo que dice. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del juicio, la palabra de la condenación sobre un mundo impío. Dice,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Va a haber otro juicio, pero este no es por agua, es por fuego. Eso es lo que dice. El siguiente juicio es por fuego, no por agua. La promesa de Dios permanece. Nunca más el Señor va a enviar un diluvio. Pero ¿qué hay aquí acerca del fuego? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y esa palabra me encanta subrayarla una vez más en mi Biblia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De la misma manera que Noé por 100 años estuvo predicando que se arrepintieran. La paciencia del Señor, 120 años iban a pasar desde que el Señor dijo, se acabó mi paciencia, va a venir juicio, aquellos que quieran ser salvos tienen que arrepentirse. Tal vez hubiera habido más personas en el arca o un tercer, cuarto piso, pero no hubo necesidad porque la gente no se arrepintió. La gente no creyó en esto. Tenemos aquí ahora una situación interesante. Si tenemos entonces que es Dios el que hizo esto y que habló a Noé, y Noé escuchó y tuvo temor y obedeció, cuando no había desde Adán, cuando salieron del huerto, no hay ninguna evidencia excepto con Caín, de que Dios hablara a los hombres. Ninguna evidencia. Pero viene a Noé y escucha una voz y dice, este es Dios, ¿verdad? Entre todas las voces que escuchamos tú y yo, ¿cómo podemos creer en algo? ¿Cómo podemos creer en alguien? ¿Qué voz vamos a escuchar? No se vaya a asustar con ello, porque eso es algo que la palabra de Dios nos da explicación. Estamos hablando de que esa gracia que Noé recibió se expresa a través de la fe que Noé experimentó. Y eso es algo muy bien, eso es muy bueno. Es diferente, me pasé del libro. Vaya conmigo al libro de Efesios y vaya a leer conmigo esto. Noé halló gracia. Note cómo estaba el mundo antes de Noé. Recuerden, el pecado, completa corrupción, los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres, hay un terrible caos y básicamente la gente estaba condenada, estaba muerta, ¿verdad? Lea Efesios 2 conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios dice aquí, según el apóstol Pablo, nos dio vida a ti y a mí, aunque estábamos muertos. Dígame una cosa, ¿cuántas veces le ha hablado usted a un muerto y el muerto ha abierto los ojos? Nunca, ¿verdad? Pero tenemos el caso de Juan capítulo 11. Tenemos el caso de Lázaro, ¿no es cierto? Jesús le habló, Lázaro, sal. Y Lázaro salió de la tumba, ¿no es cierto? La voz de Dios sigue levantando muertos, sigue abriendo los ojos de los muertos. Tú y yo estábamos muertos antes de que escucháramos la voz de Dios y nos despertara de nuestra muerte a una vida espiritual. Y es lo que dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Efesios 2, verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los muertos en vida. ¿Ha visto las historias de zombies? El mundo está lleno de zombies. El mundo anda por todos lados. Mientras una persona no conoce a Cristo, está muerta en vida, es un zombie. Así que lo de los zombies es muy real, más de lo que usted se imagina. Están muertos, estábamos nosotros muertos, pero un día escuchamos la voz de Dios y despertamos, ¿verdad? A la vida. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, hijos del diablo, a final de cuentas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que halló Noé? Gracia. La gracia de Dios que trae vida. Noé vino a la vida y Noé escuchó la voz de Dios y temó a Dios, tuvo temor de Dios, quiero decir, e hizo la voluntad de Dios. Así que ahí estamos nosotros, dice, y por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuchas la voz de Dios, pero Dios tiene que hacer algo en nosotros para que podamos despertar. Nos tiene que dar algo. Fe. Nadie puede decir que por fe yo vine a conocer a Cristo, porque no es cierto. El Señor nos llamó y nos puso la fe para que creyéramos en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es interesante cómo fue que Noé pudo escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios para hacer algo como lo que en este momento. Ahora, la fe es un regalo de Dios, no es de nosotros. No es de nosotros. Nosotros no tenemos fe, no podemos volver a la vida. Hay algunos de nosotros que una vez que nos morimos decimos, ahora me voy a despertar en 3 días, 2 días. No podemos hacer tal cosa, estamos muertos. Y así estamos nosotros hasta que no escuchamos la voz de Dios que infunde en nosotros vida y fe para creer y para poder movernos por gracia, no por obras. No podemos hacer nada. Volviendo a Génesis 6, quisiera concluir con lo que hizo el Señor, terminar el capítulo de una vez, con estas cosas que algunas personas se van a poner también a querer investigar. ¿Qué hay con esto? ¿Por qué el arca es de este tamaño? ¿Cuál será la forma? ¿En dónde está el arca? Todo ese tipo de preguntas. Veamos lo que dice. Verso número 11. Bueno, me quedé en el 9, así que le voy a leer del 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne así había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y empieza la historia que nos contaban a todos los niños y que nos gustaba ver en las películas y en caricaturas. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Subraya la palabra brea, y viene de una raíz hebrea que se llama gopher, y gopher, de la raíz hebrea, es la misma palabra que se usa para la palabra sacrificio. Es interesante que el arca había de ser cubierta por dentro y por fuera con el sacrificio de Dios. Sacrificio. Eso es interesante porque dice, y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aquí la gente empieza otra vez con sus controversias. ¿Cuánto es un codo? Bueno, un codo es una persona de... no sé. ¿Cuánto es un codo? ¿Cuántos pulgadas o cuántos centímetros, lo que sea? Hay muchas versiones de estos. Muchos autores de la Biblia he escuchado que dicen 18 pulgadas en algunas cosas, pero están hablando en comparación a los tiempos de Jesucristo y los tiempos del reino de David en adelante. Pero ¿qué tal si un codo antes era otra medida? Porque no sabemos lo que era realmente.
Así que lo único que tenemos por claro son las proporciones del arca, que dice que son de una longitud de 300 por 50 de ancho y por 30 de altura. Y cuando la comparamos con la industria de navegación en hoy en día, de cómo construyen los barcos cargueros, son las mismas proporciones. El tamaño puede variar, pero la proporción es lo mismo. La proporción de lo largo, de lo ancho y de lo alto es la misma proporción que un barco moderno. Así que ahí este señor Bill Nyquil, que dijo que, Nyquil le pongo yo, que no se llama así, porque está más dormido, ¿no? Dice que no era imposible que se hubiera destruido el arca, que no había manera. Noé vivió 900 años, o cerca de 900, no sé cuántos años, 500 años. Y si Noé pudo recibir de Dios en todo ese tiempo, los 100 años que le tomó construir toda la información de parte de Dios, ¿sería fácil hacer un arca? No le habría costado ningún trabajo, siguió las instrucciones, nada más. Dios le hablaba y decía, ponle aquí, yo le pongo aquí, córtale acá, le corto acá. Y el arca la hizo. Si Dios pudo crear todo el universo con perfección, ¿no puede hacer un arca? Note bien lo que sigue, además. Y aquí que yo pongo en el verso 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. La ventana estaba todo alrededor. Ya es que vemos las caricaturas, vemos que una ventanita chiquita donde Noé sacaba su cabeza para respirar, ¿verdad? Porque olía muy feo animal adentro. La ventana estaba todo alrededor, era una ventana todo alrededor, de manera que tenía muy buena ventilación. No había ningún problema. Y la gente dice, bueno, pero la comida, ¿y cómo está eso? Vamos a ver lo que trae adentro el arca. Dice, verso 17, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto, un trato de Dios para el hombre. Dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. La pregunta que le voy a hacer, además de la pregunta número 1 que dije, ¿cuál era? ¿Qué es el discípulo? Pregunta número 2. ¿Qué tipo de comida llevó Noé? Arroz y frijoles. Arroz y frijoles. Y quisiera hacer otra pregunta, pero yo creo que voy a dejar con estas 2 preguntas. Pero sí les voy a pedir que lean de tarea. Ponga allí Mateo capítulo 24. Déjale digo qué verso para que lo analice este versículo que le voy a decir. Mateo capítulo 24, verso número 1. ¿Qué tipo de comida puso en el arca? Sí. ¿Qué significan los versos 36 al 39? Mateo 24, versos 36 al 39. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Versos 36 al 39, Mateo 24. ¿Ya lo apuntó? ¿Tienen toda la tarea? Perfecto. Muy bien. Ahora, volviendo al tema principal, volviendo a la controversia, yo sé que suena muy interesante hacer un debate entre todos nosotros acerca de si ángeles o si de los descendientes de Seth, ¿verdad?
Pero si nos metiéramos en eso, entraríamos en contiendas y llegaríamos a lo que Pablo nos dice en primera carta de Timoteo, que no debemos entrar en contienda, ni en genealogías, ni en cosas que son infructuosas. Infructuosas. No hay ningún fruto en saber en que nosotros discutamos y pongamos una posición. Eran ángeles o eran hombres. No hay ningún fruto en ello. Pero sí hay un fruto cuando leemos Génesis 6, en ver la conclusión de Génesis 4, Génesis 5 juntos, y ver que la maldad del hombre era tan terrible en los corazones, tan corrupto estaba el hombre, que solamente había mal, y que Dios tomó un momento que su paciencia llegó al límite y emitió un juicio para acabar. Pero la gracia de Dios es algo que es suficiente para las personas que Él llama. Noé fue llamado por Dios, escuchó su voz y empezó a construir algo. Las personas que son llamadas por Dios tienen gracia, no importa lo que pase alrededor de ellas. Eso es el mensaje principal de esto, porque de ahí vamos a tomar algo para nuestras vidas. ¿Qué es aquello? Tú escuchaste la voz de Dios un día que te dijo, dime que sí, te estoy llamando. ¿Por qué no abres la puerta de tu corazón y voy a entrar a cenar contigo? Como dice en Apocalipsis 3, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos, sí, la fe vino a nosotros al mismo tiempo, actuó en nosotros y creímos que era la voz de Dios. Y al creer en la voz de Dios le dijimos, sí, yo creo. Y a todos los que creyeron en el Hijo del Hombre y lo recibieron, dice en Juan capítulo número 1, fuimos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta dónde va esto? Ese es el sentido de toda la palabra de Dios junta. Si aisláramos el libro de Génesis completamente, este capítulo, podríamos entrar en una controversia sin fin y no nos va a llevar a ningún lado en cuanto a la fe. No habrá ningún crecimiento en nosotros, sino simplemente de decir yo sé más que tú. Y al final de cuentas no sabemos nada, porque ningún humano puede contestar esto sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por la palabra en esta noche, Señor, y te damos gracias porque Noé halló gracia, porque nosotros hallamos gracia. Y esa gracia se manifestó, Señor, en tu voz, que escuchamos un día y contestamos sí. Habrá algunos que digan, bueno, yo nunca escucho una voz audible, pero escuchamos la voz de alguien que predicaba un mensaje diferente, algo que nos movió de donde estábamos muertos y despertamos al escuchar esa voz. Y sabemos que en el fondo era tu propia voz que nos hablaba y nos invitaba a tener vida una vez más. Como le dijiste a Lázaro, Lázaro, sal. Así nos dijiste a nosotros, sal, levántate, ten vida. Y tenemos vida nosotros nueva ahora, vida espiritual, y hemos renacido de nuevo, te hemos recibido, hemos creído en ti, y ahora nos queda simplemente caminar contigo en las obras que tú hiciste, preparaste para nosotros, que anduviéramos desde antes de la fundación del tiempo. Te damos gracias por ello, Señor, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros y nos amas de una manera que no tiene explicación. Gracias por ser tan bueno, gracias por amarnos, gracias por la bendición. Todo lo que hagamos, Señor, sea para darte a ti la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hacer dos anuncios antes de que me acaben aquí. Anuncio número uno. Este sábado es el seminario de todo el día en la Universidad de Bayora. Si usted no se inscribió porque no pudo hacerlo por internet, no encontró la manera, y dice a lo mejor ya no hay lugar, nos informan que sí hay lugar. Lo único que tiene que hacer, si desea asistir a este seminario, este sábado 7:30 de la mañana en la Universidad de Bayora, la información de la dirección y cómo llegar ahí lo tiene mi hermano Jorge. Es importante que se apunte con mi hermano Jorge, que ponga su nombre, de que usted no estaba registrado, pero que quiere ir. Le voy a decir por qué. Porque va a ser la única manera de que pueda usted recibir material impreso para su taller. Entonces, si no pone su nombre, aunque usted vaya, no va a tener material. Pero si usted le da el nombre a nuestro hermano Jorge, él lo va a apuntar y mañana él va a dar la información al pastor Franklin para que tengan su material listo. Lo malo es que se va a perder la comida con nosotros, pero lo bueno es que va a tener comida de todas maneras. Él va a comer en la cafetería de la Universidad de Bayora y igual que todos nosotros.
y sobre todo que va a estar preparándose en algo que es bien importante. Así que este sábado, 7:30 de la mañana, Universidad de Biola, no está tan lejos, está en Santa Fe Springs, aquí está a un ladito ahí. Entonces, por favor, pasen con mi hermano Jorge para esto. Anuncio número 2, importante también, la cena para las parejas. La cena que se hace cada año para las parejas es el sábado 16 de febrero. Sábado 16 de febrero, costo de $75 por pareja, es un muy buen precio, $75 por pareja. Va a ser en el Black Angus. En el Black Angus de aquí de Tustin Avenue, muy buena comida, buen servicio, vamos a tener un buen tiempo allí. También necesitamos que se apunte porque el cupo es limitado, $75 por pareja. Se pueden apuntar con mi hermanita Luz o con el hermano Santiago, ellos tienen la lista. Y recuerden, lo de la Universidad de Biola es bien importante, aprendamos a estudiar la palabra de Dios, a encontrar significado en ella y también a predicar la palabra. Eso es algo que propone el pastor Frank. Así que por favor, no se vaya sin apuntarse, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Entonces pongámonos de pie una vez más, vamos a terminar alabando a nuestro Señor, dándole toda la gloria y toda la honra que solamente Él se merece. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató.
Santo, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, que solamente tú te mereces, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, gracias te damos por tu palabra que nos muestra y nos enseña tus grandezas, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz noche y nos vemos el domingo a las 9.